Y hoy Dios le va a hablar. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Agárrese. Mateo capítulo 4, verso 12. Dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, diga conmigo, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, escuche bien, vea lo que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban asentados en región de sombra y de muerte, ¿qué dice? Luz les resplandeció. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos, Señor, esta reunión. Gracias por tu hermosa presencia aquí. Gracias, Señor, por tu precioso amor, Señor, que está en medio de nosotros. Yo pido, Señor, la unción, el poder, la autoridad, Señor, de tu palabra, para que tu palabra haga un efecto en nuestros corazones. Señor, yo te pido la luz, Señor, que venga a la iglesia, que venga, Señor, sobre las tinieblas. Padre, declaro disuadidas, despejadas, quebrantadas, Señor, en el nombre de Jesús, toda tiniebla que haya en este lugar, para gloria de tu nombre, Señor. Y declaro que tu palabra será como martillo, será como una espada, y también será como un fuego en nuestros corazones, que no se nos arrebatará, sino será una bendición. Amén. Cuando estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Les dijimos que la tarea de este año es poder leer una y otra vez los 4 evangelios. Todo el año vamos a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también lo vamos a escribir una vez al año. Esto le va a dar como resultado que si usted hace un capítulo, le escribe un capítulo cada 3 días, usted sin ningún problema lo va a poder terminar en el año, los 4 evangelios escritos. Y mientras yo estaba escribiendo Mateo, encontré este pasaje y me llamó la atención, porque dice la escritura en el verso 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Dejando a Nazaret, Jesús se había criado prácticamente toda su vida en Nazaret. Él, ¿verdad?, fue Galileo, fue nazareno. Y entonces, cuando él deja Nazaret, se muda, ¿verdad?, a otro lugar. Y me llamó la atención que se cambió. Hay veces que nosotros hemos estado aquí por más de 20 años, aquí en Ciudad Neza. Aquí tenemos la congregación, aquí hemos evangelizado, aquí hemos establecido el reino de Dios, aquí está toda la gente, nos conoce, los vecinos nos conocen. Pero, ¿qué tal si Dios nos dice que nos vamos a mudar a otra parte? Hola, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero, lo anhelo. ¿Sabe por qué? Porque es bien difícil predicar 3 reuniones. 3 reuniones. Los servidores también por lo mismo. Y si Dios nos lleva a otro lugar, va a ser obviamente un lugar más grande. ¿Cuántos creen eso y quieren eso? A ver, dígalo con fe, hermano, que esto se lo estoy anunciando, que eso va a pasar. Se lo estoy anunciando. Vamos a dejar Nazaret y vamos a irnos a Capernaum. Y escuche bien, fíjate lo que dice. Dice: para que se cumpliese lo dicho, porque Dios, cuando Dios nos dio la palabra de Éxodo 23:20, Dios habló acerca de introducirnos en un lugar que Dios ya había preparado. O sea, Dios tiene lugares determinados para que su iglesia vaya, se asiente, tome posesión de la tierra. Hemos tomado la autoridad sobre esta ciudad. Hemos tomado autoridad. Aquí el reino de Dios se ha establecido. Aquí hubo un avivamiento hace varios años de oración por esta ciudad donde éramos, y lo he hablado, lo he enseñado, éramos de los primeros lugares en narcotráfico, en secuestro, en robo y en muchas otras cosas que hoy no se oyen en esta ciudad. ¿Por qué? Porque un día la iglesia oró
Porque un día la iglesia estableció el reino de Dios y hasta ese tiempo nosotros seguimos disfrutando de todo esto, los beneficios de haber plantado el reino de Dios en este lugar. Pero aquí la Biblia dice que Jesús se mudó y habitó en Capernaum. Ahora, dice para que se cumpliese: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, ¿qué dice? Luz les resplandeció. Quiere decir que el lugar que Jesús se mudó no era un lugar blindado, donde el Padre lo estaba blindando, donde Dios lo estaba protegiendo, sino que Dios, el Padre, planeó que Jesús, desde los tiempos antiguos, porque esta palabra era de Isaías, desde los tiempos antiguos Dios estableció que Jesús tenía que fundar su campamento en Capernaum, una ciudad asentada en tinieblas, una ciudad con valle de sombra y de muerte. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros entendemos que cuando Dios piensa en una lámpara, diga conmigo, en una lámpara, cuando se abre una casa, cuando se está estableciendo el reino de Dios o se quiere establecer el reino de Dios en un lugar, ¿verdad? Nosotros abrimos una casa, a la cual nosotros le llamamos lámpara, porque lámpara quiere decir un lugar que sale a la luz, que alumbra a todos los que están cerca. Porque Jesús dijo que una lámpara no se pone debajo de un almud o no se pone debajo de la cama, sino que se saca en lo alto, se pone en lo alto para que alumbre a todos los hombres. Entonces, cuando Dios piensa en una lámpara, cuando usted decide plantar o abrir su casa para que se plante una lámpara, es porque en ese lugar seguramente hay tinieblas. Seguramente el reino de las tinieblas y el reino de la luz tienen una batalla. Hay una batalla, hay una guerra, ¿verdad? Donde las tinieblas gobernaban Zabulón y Neftalí, donde las tinieblas gobernaban Capernaum. Pero sorpresa, llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, algo empieza a pasar. La Biblia dice que cuando Jesús, después de haber sido llenado por el Espíritu Santo en el desierto, dice que él enfrentó en las 3 tentaciones al diablo, lo avergonzó, lo venció y salió, dice el libro de Lucas 4, en el poder del Espíritu. Y cuando andamos en el poder del Espíritu, Jesús entra a la sinagoga, abre el libro, busca Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que tiene que saber, que todo aquel que ha sido enviado a predicar en una lámpara tiene que tener el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, para abrir puertas de cárceles, para poder cambiarle a los enlutados en gozo, alegría, manto de gozo, manto de gratitud, manto de bendición, manto de gozo, ¿verdad? Y quitarles el manto de luto. Entonces, cuando una lámpara se abre, esa lámpara lleva como finalidad establecer el reino de Dios. Y cuando Jesús entró en una lámpara, en una sinagoga, la primera vez que entró en Capernaum, usted lee en el libro de Lucas y en el libro de Marcos que dice la escritura que Jesús, al entrar, tan solo al entrar, los demonios empezaron a manifestar, empezaban a caer al piso endemoniadas gentes. Y había un endemoniado que estaba mudo. Cuando Jesús lo vio, en ese momento le echó fuera el demonio y ese mudo habló. Y la Biblia dice que todos empezaron a decir: ¿qué doctrina nueva es esta? Que con tanta autoridad manda que los demonios se salgan y se vayan. Porque ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga y nada pasaba, nada ocurría. Por eso uno tiene que venir y subirse en el poder del Espíritu cuando vas a predicar. Cuando tú subes en el poder del Espíritu, cosas van a suceder. Estaba yo en San Miguel el día jueves. Estoy yendo a esta misión. Y cuando empecé a predicar un tema similar como este, había una mujer que estaba ahí por donde está Piri. Estaba sobándose sus piernas. Era una mujer adulta y estaba sobándose sus piernas.
y le pregunté, me interrumpió el Espíritu Santo y me hizo ver a esta mujer y le pregunto, ¿qué tiene, hermana? ¿Qué le duele? Y dice, me duelen todas mis piernas, me siento unos dolores tan intensos y tengo que estar sobando. Y le digo, cree que Jesús es la luz, y cuando Jesús viene, algo empieza a suceder. Porque el reino de las tinieblas estaba acostumbrado a que el reino de las tinieblas establecía su reino allí en Capernaum, en Zabulón, en Neftalí, y la enfermedad gobierna. Cuando la enfermedad gobierna, las tinieblas están allí. Cuando en una casa todos están enfermos, todos están enfermando, hay enfermedades incurables, tú tienes que saber que las tinieblas están allí y tiene que venir la luz. En ese momento oré por esa persona y en ese momento le pregunté cómo está, y ella empezó a sonreír y a gozarse. Dice, increíblemente se ha ido el dolor, se fue el dolor. Déselo fuerte a Jesús. Él es la luz verdadera. Él es el poderoso de las naciones. Nada se puede levantar en contra de Jesús. Y cuando terminamos también, ¿verdad? Se me acercó uno de los hermanos, me dijo, pastor, ¿puede orar por una vecina que traje? Y entonces yo me arrimé, ¿verdad? Me llevaron y llegué donde estaba esa mujer. Estaba sentadita, era una mujer grande, ¿verdad? Una mujer con sobrepeso, y le pregunté, ¿qué tiene? Dice, no puedo caminar, mi fémur se salió, se deslocó, tengo desgaste, no puedo asentar mi pie, no puedo caminar, esto y aquello. Y le digo, ¿cree que Jesús lo puede sanar en este día? Y ella me dijo, sí, pastor, yo creo que Jesús me puede sanar. Y entonces oré por ella. Le declaré la palabra que ella era sobrenaturalmente sanada en su fémur. Y en ese momento tomé su mano, le digo, entonces tiene que caminar. Y dice, es que me duele demasiado. Le digo, camine, ahorita se le va a quitar, va a ser sanada. Y la agarré y la empecé a caminar. Y ella empezó sobrenaturalmente a caminar. Y le digo, ¿esto lo podía hacer? Dice, no lo podía hacer, ¿verdad? Y ella empezó a caminar y Dios la sanó, hermano. Dios la sanó sobrenaturalmente. Y le dije, entre más camine, más el dolor se va a ir, porque usted manifiesta la fe a través de lo que hace y de lo que no podía hacer, y cree que Jesús le ha hecho sana. Y entonces ella me dijo, ella se quedó de pie escuche bien, como una hora. No sé cuánto tiempo cenamos, porque ahí cenamos, y yo veía que ella estaba de pie. Le digo, Leti, mira, esa mujer no podía estar de pie, no podía caminar, mira, no se sienta. Y en ese momento yo estaba contento, de gozo, de ver que Dios estaba sanando a esa mujer. Yo no sé, un día me levanté, no sé si a usted le ha dolido esa parte de la cadera, y eran unos dolores terribles. Y yo dije, wow, a veces se siente esto. Las personas que tienen problemas con desgaste de columna, con desgaste de aquí de cadera, con todos estos huesos, ¿verdad? Los dolores que se sienten. Y experimenté un poquito acerca del dolor. Yo estaba contento de ver a esa mujer. Cuando yo la vi, ella estaba parada y las personas con que venía le decía, siéntate. Y dice, no me voy a sentar. Comió parada, estaba allí. Yo digo, wow, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y mire, déselo fuerte al Señor. Cuando Dios llega a un lugar, está en un lugar, suceden cosas sobrenaturales. Jesús sanó a ese endemoniado. La primera ocasión que él entró a una sinagoga, esa persona cayó al piso endemoniada. El demonio empezó a manifestarse. Le dijo, Jesús, sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. Wow, los demonios saben quiénes somos. Los demonios saben quiénes somos, si somos luz o somos tinieblas. Ellos saben, ellos tienen terror de que alguien bajo la unción del Espíritu Santo los eche fuera. Cuando abrimos una lámpara, un líder tiene que tener la visión de que tiene que irse las enfermedades, tienen que irse los demonios, tiene que irse la rebeldía, todo lo que representa las tinieblas. Todo lo que representa las tinieblas. Cuando Jesús dice que toma la casa de Pedro para poder predicar desde allí la palabra del Señor en días normales, porque el sábado entraba a las sinagogas.
Dice la escritura que encontró a la suegra de Pedro enferma. Y dice que Jesús agarró, reprendió la fiebre y se fue. La fiebre en ese momento, la suegra de Pedro fue sanada. Usted también tiene que orar por su suegra, ¿verdad? Tenemos que orar por las suegras, ¿verdad? Y dice Jesús que le echó fuera la fiebre le dejó y esa mujer empezó a servirle a Jesús. Yo le hago una pregunta. Cuando usted predica en la lámpara, cuando usted predique, no solamente predique, sino que le acompañen las señales de la luz, las señales de la autoridad de Jesús, las señales. Por eso es que dice la escritura que Jesús llegó a ese lugar, a esa tierra donde estaban las tinieblas asentadas. ¿Qué es la palabra asentarse? Es fundar o fijar en una población, un gobierno, en un lugar determinado. Quiere decir que las tinieblas, cuando ven un lugar, el deseo es establecerse. Y cuando yo estaba en Iztapalapa, yo me pude dar cuenta, olí la maldad, olí todo aquello que gobierna sobre esa alcaldía, sobre Iztapalapa. Yo creo que Iztapalapa es una de las alcaldías más difíciles, llenas de tinieblas. Y cuando nosotros estamos predicando allí, si usted vive en Iztapalapa, usted tiene que saber que usted tiene que ser luz en medio de esa tierra, porque esa tierra está llena de tinieblas. Esa tierra está llena de secuestros. Esa tierra está llena de narcotráfico. Esa tierra está llena de enfermedad. Esa tierra está llena. Y ojalá que pobláramos de luces, ¿verdad? De lámparas toda esa tierra. Y ese es nuestro deseo. Pero el deseo de las tinieblas es establecerse en una población, en una ciudad. Escucha bien, en una familia, en un hogar, en unos hijos, en un hombre. De tal manera que el reino de las tinieblas tiene una guerra contra el reino de la luz, donde él quiere entrar. Si usted puede decir: yo tengo toda mi casa bendecida, ¿por qué? Porque hemos conocido a Jesús. Entonces usted no tiene un solo hijo rebelde. Hola. Todos los hijos son obedientes porque son hijos de la luz. Pero si usted, joven, eres un rebelde, tú no obedeces a tus padres, tú maldices a tus padres, no te gusta la obediencia, entonces tú tienes un problema grave, porque el reino de las tinieblas quiere establecerse en tu corazón, quiere establecerse en su vida, quiere establecer el gobierno, y desde ahí va a entrar. Porque si tú tienes rebeldía, los padres van a gritarte, los padres se van a molestar, y sigue ese reino establecerse a tal grado que los padres no oran, los padres no buscan a Dios, los padres no leen la palabra de Dios. Las tinieblas gobiernan, las tinieblas gobiernan. De tal manera, ¿qué quiere decir tinieblas? La palabra tinieblas quiere decir miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Cuando las tinieblas se establecen en un lugar, hay miseria, hay pobreza, no hay avance en la economía, no podemos avanzar nuestro negocio, no podemos avanzar en las cosas económicas, en las cosas financieras. Pregúntate, si no hay tinieblas, hay destrucción. Los matrimonios hablan de divorcio, los matrimonios hablan, ¿verdad?, de romper el pacto del matrimonio. Cuando hay tinieblas hay ignorancia, la gente no conoce la palabra de Dios. La gente, los hombres, las casas no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué hay tinieblas en una casa de drogadicción? Porque no hay un padre que esté hablando acerca de Jesús. Pero cuando ya tú conoces a Jesús, entonces ya no debe de haber tinieblas, no debe de haber ignorancia. Conoces la palabra de Dios, no hay tristeza, debe de haber gozo. La Biblia dice que las tinieblas era una plaga que cayó en Egipto, y dice que nadie veía a su prójimo, nadie. Cuando cayó las tinieblas, ¿verdad?, en Egipto, dice que nadie podía distinguir a su prójimo, pero donde estaban habitando en Gosén los judíos, dice que allí había luz. Cuando nosotros tenemos tinieblas en nuestra casa, no nos distinguimos, no nos conocemos, parece que somos como extraños en nuestra casa. Nadie se habla, ¿verdad? Nadie tiene compañerismo, nadie tiene ayuda entre nosotros. Tenemos que, hermanos, si ese es tu caso, tú tienes que echar fuera las tinieblas. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1.
vamos a ver cómo se establece el reino de Dios en la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo, en el principio. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante es ver que en el principio, en la creación, Dios crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero dice que estamos hablando acerca de segundos en la lectura. Pero en el tiempo eso es que Dios creó los cielos y la tierra, y algo le sucedió a la tierra y algo le sucedió a los cielos, que tal dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, algo influenció para que la tierra se desordenara, porque Dios no hace nada desordenado. Dios no crea algo vacío. Dios es un Dios de orden. Pero me llama la atención la siguiente palabra, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre la faz de las aguas. Esto te da enseñanza acerca de cómo hubo un momento donde el Satanás empezó a habitar en la tierra y de cómo él desordenó todo lo que Dios estableció. Todo lo que Dios hizo estaba desordenado y había vacío, había caos. ¿Qué es la palabra desorden? La palabra desorden, su traducción en el original quiere decir sufrimiento. Escucha bien. Cuando tú ves una delegación, cuando tú ves una familia, cuando tú ves un compañero de trabajo donde hay sufrimiento, hay dolor, entonces es porque las tinieblas han penetrado esos lugares, esas colonias, esas calles. Hay sufrimiento. El desorden trae sufrimiento. Hay veces que en nuestra casa, ¿verdad?, se manifiesta el desorden. El desorden. Tú vas y abres la alacena de tu esposa, todo se cae, ¿verdad? Todo. ¿Y dónde está el café? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está? Y para esto tienes que sacar todo lo que está atrás, detrás, ¿verdad? Y no encuentras el azúcar. ¿A alguien le pasa así? No me diga. Quédese calladito y llegue a su casa y ordene su alacena. Vas al trabajo de alguien, todo está desordenado. Si es mecánico, las pinzas, quién sabe dónde las dejé, dónde las guardé. No eres alguien, está ordenado, que tienes su tablero y tienes tus pinzas y tienes tu martillo y tienes tus herramientas de trabajo ahí colgadas en tu tablero, donde están dibujadas las marcas. Si te hace falta una, ¿verdad?, porque ahí está dibujada una llave tal medida. Tú dices, me falta una llave, ¿dónde está? Porque tienes todas las cosas en orden. Pero a veces el caos y el desorden gobierna en nuestros negocios. Las tinieblas están así. Tu negocio, ¿verdad?, está lleno de basura. Cuando yo tenía 4 negocios, tenía obviamente cambios de llantas, teníamos máquinas de desmontar, teníamos balanceadoras en todos los negocios, ¿verdad? Yo llegaba y muchas veces tenía ahí a un encargado, obviamente. Y cuando yo llegaba, todo estaba tirado y le digo, ¿por qué no has barrido? ¿Por qué no estás lavando? ¿No has barrido la banqueta? ¿Por qué no la has lavado? Porque esto está desorden. ¿Así está tu vida?, le preguntaba. ¿Así está tu vida? No quiero ver ese desorden. Y los tuve que enseñar, los tuve que discipular prácticamente a cada encargado, que teníamos que tener el negocio limpio. Nosotros vendíamos rines, teníamos que tener limpiecito los rines. Las llantas las teníamos almoralizadas, las llantas usadas las teníamos lavaditas. Todas esas cosas hablan de alguien que está en luz. Y tú tienes un taller de costura y por todas partes tienes hilos. Un día yo le dejé de llevar mi ropa al sastre, porque cuando me entregó mi pantalón, le digo, oiga señor, era cristiano, le digo, oiga señor, ¿cómo me va a entregar todo este pantalón que le traje a arreglar? Vea todos los hilos, todos pelucientos. Le digo, no, usted es cristiano. ¿Sabe qué me dijo? Si le gusta. Le digo, pues no me gusta, y a partir de este momento dejo ser su cliente.
y me tuve que ir con otra persona. ¿Cuántos de nosotros a veces venimos a la iglesia pero no estamos estableciendo el reino de luz en nuestro trabajo, el reino de luz en nuestra casa? Las mujeres, ¿verdad? Tienen su cocina cochambrosa, sus estufas cochambrosas, ¿verdad? Todo en desorden, ¿verdad? A veces las puertas están cayendo. Esto habla acerca de que no hay un hombre en casa. Las ventanas todas, ¿verdad? Las quieres abrir y tienes que empujar con toda su fuerza para abrirlas o para cerrarlas, porque no hay un hombre, ¿verdad? No hay luz en ese hombre. Las tinieblas velan los ojos, ¿verdad? De la gente. No alcanzas a ver que tienes un desorden en tu negocio, tienes un desorden en tu casa. Entras al cuarto de uno de los chicos, todo está tirado, los tenis mugrosos, ¿verdad? La ropa por allá, por acá, todo está desordenado. Pero tenemos a Dios y está cantando alabanzas. No, hermano, usted no puede vivir así. Usted representa un reino de luz. Y en el reino de luz, cuando Dios vio el desorden y las tinieblas que estaban, Él se dio cuenta que el problema del desorden y el problema del vacío eran las tinieblas. Y Él empezó a decir algo. Él dijo en el verso 3, y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Y fue la luz. Si yo como pastor me paro enfrente y yo llego con un pantalón mugroso y yo llego con mis zapatos todos sin bolear y todos, ¿verdad?, sucios, entonces usted diría, ¿qué me puede enseñar ese hombre? ¿Verdad? ¿Qué me puede hablar ese hombre? ¿Verdad? Acerca de servir a Dios, acerca de vivir para Dios. Cuando usted ve este lugar, usted no entra a un baño, porque yo tengo así indignación cuando yo entro a alguna de las instalaciones que se fundió un foco y tengo aquí gente que se encarga del mantenimiento. Yo digo, ¿por qué no alcanzas a ver que ese foco está fundido? ¿Tienes tinieblas en tus ojos? ¿Por qué está tu oficina sucia? ¿Por qué está tu escritorio así? Representamos un reino de luz, no un reino de tinieblas. En las tinieblas hay desorden, hay vacío. Pero cuando llega Dios, empieza a poner en orden, y lo primero que hace es, sea la luz. Sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Cuando nosotros decimos, llegamos a un territorio oscuro, nosotros tenemos que orar todo el tiempo, sea la luz sobre este territorio. Cuando tú llegas a tu trabajo, tú dices, sea la luz, y todo se tiene que ordenar. Cuando tú empiezas a ver el orden de Dios, cuando Dios hizo la creación, tú encuentras a un Dios totalmente ordenado. En 6 días Él ordenó la tierra, a tal grado que cada semilla de cada árbol no podía producir otro árbol que no fuera del mismo género. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y Dios dice, sea la luz. Y cuando Dios dice a nosotros, sea la luz, porque antes nosotros vivíamos en las tinieblas, antes nosotros éramos un reino de tinieblas, pertenecíamos a ese reino, éramos hijos de ese reino, éramos hijos de ira, éramos hijos de gritería, éramos hijos de maldición, éramos hijos de pecado, éramos hijos de drogadicción. Pero entonces alguien te invitó a la iglesia, vino la luz, Dios dijo, sea la luz, y entonces nosotros abrimos los ojos, nos dimos cuenta en qué condición vivíamos. Y nosotros empezamos a asistir a la iglesia, y algunos lágrimas, llorando, quebrantados, porque nos tocó, ¿verdad?, vivir en las tinieblas, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay vicios, donde hay destrucción. Y cuando vienes a la luz, empiezas a decir, yo cuando vine a la luz tenía 23 años, y yo dije, Señor, ¿cómo no conocí esto? ¿Verdad? Cuando yo tenía menos edad, yo hubiera podido salvar a mi cuñado, hablarle de Cristo, insistir a muchos de mis compañeros. Yo no hubiera practicado y he hecho todas las cosas que yo hice. Pero Dios, en su bendición, en su amor por mí, Dios dijo, José Luis, vea la luz. Y vi la luz. Y dice en el verso 4, y vio Dios que la luz, ¿qué? Era buena. Vio Dios que la luz era buena.
Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay ocasiones donde nosotros tenemos que separarnos de nuestros amigos. Yo tuve que separarnos porque yo les empecé a compartir la palabra de Dios. Y dice San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Entonces, cuando yo me convertí, yo les empecé a hablar a todos mis amigos, ellos no quisieron, y yo tuve que separarme de las tinieblas. Cuando tú eres luz y tú quieres seguir con los mismos amigos, no se puede. No puedes vivir porque Dios separó la luz de las tinieblas. Y nosotros hay veces que tenemos que separarnos de las tinieblas. No puedes seguir viviendo como antes vivías. Todos mis amigos pasaban por mí todos los viernes tomaba yo. Todos los viernes, no había un viernes que no tomara. Pero cuando la luz vino, los viernes dejaron de ser mis días de juerga. Hay veces que nosotros venimos a la iglesia, pero todavía traemos tinieblas. Todavía tus mejores amigos están llenos de tinieblas. No les has hablado de la luz. Pero Dios dijo, separó las tinieblas de la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día 1. Cuando nosotros vemos estos pasajes, nos damos cuenta y se nos aclaran los ojos por qué Dios nos llama hijos de luz. Tú no eres un hijo de tinieblas, tú eres un hijo de luz. Si tú eres un hijo de una familia y tú quieres ser hijo de luz, tú tienes que arrepentirte de la manera que le hablas a tu padre o a tu madre. Tú tienes que vivir en una obediencia. Si quieres llegar a la eternidad y quieres encontrarte con el Dios de luz, entonces tú tienes que empezar a poder poner en orden tu vida. Y el orden comienza en casa. El orden comienza en la familia. Cuando nosotros amamos a nuestros padres, cuando nosotros honramos a nuestros padres en obediencia, cuando nosotros obedecemos, cuando nos levantamos y lo primero que hacemos, si te vas a ir a la universidad, a la preparatoria, a la secundaria, no sé a qué, dónde vayas, tienes que dejar tu cuarto limpio. Lo tienes que dejar ordenado, porque tú representas un reino. Cuando un padre de familia se da cuenta que algo no funciona y tal vez no lo sepas hacer, contratas a alguien para que lo haga. Pero tu casa se tiene que manifestar la luz, que alumbres la luz, que digan, wow, este hogar huele a limpio, wow, este hogar huele a orden. ¿Estamos aquí? ¿O ya se me fueron? ¿Qué quiere decir vacío? Ruina. Ruina. Dice que la tierra estaba no solamente desordenada, sino también vacía. Vacía. La Biblia nos narra una historia que habló Jesús, de que un hombre fue limpiado por la presencia de Dios, y dice que su casa se empezó a volver tan limpia. Pero dice que la escritura, que el demonio que salió de esa persona se fue a lugares desiertos, buscando reposo, buscando un lugar donde morar. Los demonios habitan, dice de hecho, Belcebú es el señor de las moscas. Eso es lo que significa Belcebú. Satanás, el nombre de Satanás, su nombre es Belcebú. Jesús dijo que Belcebú era el señor de las moscas. Entonces, cuando tú estás en tu casa y tienes tu casa sucia, ¿qué atrae? Moscas. Cuando tú vives en pecado, ¿verdad? Y tú tienes un perfume que ha pagado Cristo Jesús, dice que las moscas entran al perfume y lo echan a perder. Y muchas veces nosotros caminamos sobre esta tierra, ¿verdad? Con moscas, o sea, a nadie nos gustan las moscas. Yo a veces me he sentado a comer en un restaurante, ¿verdad? Y pides un trozo de carne, y la carne, ¿verdad? ¿Atrae qué? Atrae las moscas. Y ves una mosca de esas panteoneras grandes rondando tu plato.
Y yo le digo al mesero, quítame esta mosca porque yo no vine a comer al basurero, amigo. Ahí anda el mesero con su delantal tratando de espantar la mosca. Yo digo, wow, cuántas veces nosotros, ¿verdad?, caminamos en algo desordenado y ahí andan las moscas. Y tú como si nada comiendo, ¿verdad?, con todo tu mosquitero, con todo tu mosquerío más bien. Amados, tenemos que aprender que somos hijos de la luz. Así que llegue a su casa, límpiela, píntela, arregle los focos, arregle las puertas, arregle todo lo que esté en desorden. Jóvenes, métanse a la obediencia de Dios. Si quieren entrar en la vida eterna, tienes que volverte en un hijo obediente. Dice que ese demonio que fue a buscar lugar donde morar, donde vivir, dijo entre sí, volveré otra vez a mi casa de donde salí. Y dice que cuando la llega a encontrar, la haya ordenada, la haya barrida, ¿verdad?, bonita, pero la haya vacía. Entonces dice que va por 7 demonios peores que él, y entrados en esa casa moran, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque las casas tienen que estar habitadas. ¿Por quién tienen que estar habitadas tu casa? Por el Espíritu de Dios. Y todos nosotros tenemos, especialmente los líderes, los hombres, la gente que estamos al frente, todas las veces que tú ores, todas las mañanas tienes que levantarte con un sentir, lléname de tu espíritu, porque tú eres una casa, tú eres un hogar donde alguien tiene que vivir, o vive la luz o vive en las tinieblas. No te conformes que vienes a una iglesia, porque a lo mejor en la iglesia te limpias, te purificas, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Tenemos todo el tiempo que buscar al Espíritu de Dios sobre nosotros. Entonces, las tinieblas traen caos, traen desorden, traen vacíos. Y voy a ir terminando en el Primera de Juan. Ve conmigo a la primera carta del apóstol Juan. Vamos entendiendo, iglesia. Está muy calladito, como que le está entrando la espada. ¿Sí? Está entrando la espada. ¿Cómo hablas? Tu boca es un mosquerío. ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? Este representa el reino de luz. Primera de Juan, capítulo 2, verso 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas, ¿qué dice?, van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas, ¿qué? Van pasando. No son, hay un tiempo de tinieblas, pero hay un tiempo de luz. Las tinieblas van pasando, ya tuvieron su tiempo, están avanzando, y como nunca antes tenemos tinieblas, nos tocó vivir en un tiempo de tinieblas, donde nosotros vemos hoy que los matrimonios gays se casan. Hay matrimonios, ¿verdad? Hay tantos pecados que son prácticamente a veces vergonzosos nombrarlos. Pero las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte a las tinieblas. Cuando alguien viene a la iglesia y dice, yo aborrezco a Piris, es un ejemplo, Padre del cielo, yo digo, y a veces hasta nos da gusto mencionarlo. Nos sentimos como si fuera un atributo a aborrecer. Pero Dios dice que si alguno está en luz y aborrece a su hermano, realmente está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece, ¿qué? En la luz, y en él no hay tropiezo. Usted tiene que amar a sus pastores. Usted tiene que amar a sus padres, hijos. Usted tiene que amar a sus padres, aunque no sean perfectos. Usted tiene el deber de amarlos. Usted tiene que amar, si usted está en un grupo de servidores, si hay alguien difícil de soportar, usted lo tiene que amar. Es su deber, porque usted está en luz.
Su deber es orar si algo no le gusta o algo tiene de falla a nosotros como padres, como pastores, como líderes, como patrones. Yo no sé cuál sea tu función, pero uno tiene que aprender que las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra. Y usted nació para ser luz. La Biblia dice, nosotros somos la luz de este mundo. Pero si tu ojo es malo, si tu ojo es malo y está en tinieblas, todo tu ser estará en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, todo tu ser estará en luz y alumbrará. Todo tu ser alumbrará. De tal manera que encontramos, dice, pero aquel que aborrece, en el verso 11, pero aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda, ¿qué? Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando tú aborreces a tu hermano, tú caminas como un ciego. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Todos en la familia aborrecen. Todos en la familia tienen resentimientos, odios, rencores. A veces los hijos contra los padres contra los hijos contra los abuelos, ¿verdad? Es todo un caos en los hogares. Nunca hay gozo, nunca hay manifestaciones de amor, nunca hay abrazos, nunca hay besos, nunca hay tantas cosas que se pueden manifestar. Cuando tú eres un hijo de luz, no tienes el deseo de alumbrar, no tienes el deseo de ser luz. Le han cegado los ojos. Y quiero que vayas conmigo al capítulo 4 de ahí de Juan, versículo 7. Dice, amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una de las manifestaciones, ¿verdad? Una de las manifestaciones que habla acerca de que tú eres un hijo de Dios es que amas a la gente. Amas a la gente. No aborreces a la gente. Amas a la gente. Yo estaba preparando, empecé a analizar mi vida y digo, ¿cómo está mi corazón? Dice que lo que ha nacido de Dios ama a la gente, porque Dios es amor. El verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios decidió amarnos, iglesia, Él decidió amarnos no porque éramos buenos. Si tú estás pensando que Dios te amó porque tú eras bueno, es todo lo contrario. Dios te amó porque éramos malos, porque éramos imperfectos. Yo digo, ¿cómo es tan profundo el amor de Cristo, verdad? Y cómo lo describe Dios prácticamente en el corazón del Evangelio, en Juan 3:16, donde dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto consiste el amor, en que Dios dio a su Hijo por nosotros como pecadores. No lo dio porque éramos buenos. Nadie de los que estamos aquí merecíamos el cielo. Él lo dio porque éramos pecadores. Y dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué responsabilidad. O sea, si Dios nos amó de esta manera, que dio a su Hijo, entonces dice que tú también tienes que amar a tu hermano, dispuesto a dar tu vida por él. Wow, ese es el amor que Dios quiere. Que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por tu hermano. La vida por tu hermano. Eso es
Una locura. Y eso es lo que hace que las tinieblas se desvanezcan. En que tú, teniendo un enemigo, en lugar de odiarlo, guardarle resentimiento, al contrario, hay unas manifestaciones de amor, de gracia, de obediencia hacia esa persona que te causó daño. Algo está pasando cuando en los corazones, cuando nuestro corazón empieza a ser transformado y a entender el reino de la luz. El reino de la luz. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que Dios habita en corazones que aman a su hermano. Dios se va. Dios se separa de un corazón que no tiene amor por alguien, por su hermano o aún por tu enemigo. Dios se va. Dice que Dios permanece en las personas que manifiestan un amor unos a otros. En una familia Dios permanece porque todo el hogar se aman incondicionalmente. Incondicionalmente. Dios es amor, amado. Si hemos venido a oír la palabra, yo quiero que tú sepas que el evangelio, el corazón del evangelio es el amor de Jesús manifestado hacia un pecador en la cruz del Calvario. Él pagó un precio porque nosotros pudiéramos ser bendecidos. Y hay veces que nosotros no queremos ni servirnos unos a otros. No queremos abrir nuestra casa para que sea un foco de luz. A veces somos un foco fundido, ¿verdad? Que está aquí. Si esto nos representara, ¿cuál foco serías tú? ¿Uno que está fundido o uno que está apagado? Pero todos nosotros debemos ser hijos de luz. Toda la iglesia debe ser una luz, ¿verdad? Como un monte, una ciudad, no se puede esconder. Cuando sales de aquí hay veces que te estacionas en una casa donde los vecinos no les agrada prestar su lugar. Y te dicen los servidores, hermano, ahí se van a enojar, no lo puedes estacionar ahí. No me importa, yo aquí lo puedo dejar porque la calle es libre, por lo que tú vas a dar mal testimonio de todos nosotros. Pero qué tremendo es cuando nosotros, ¿verdad? En este fin de año, el líder de servidores tocó las puertas de todos aquellos vecinos, de toda la calle, de todos los vecinos, y les llevó una caja de despensa como la que a ti te dan. Y abrieron la puerta los vecinos y dijeron, ¿qué pasa? Dice, le traemos de parte de la iglesia esta despensa. Oh, gracias, qué bueno, ¿no? Todos los que nos prestan lugar. Pero me dice, pastor, también fuimos con aquellos que no nos prestan lugar. Y les dijimos, queremos darle esta despensa a todos ustedes. Y dijo, pero yo no les presto. No le hace. Dice, pero a partir de este momento ya puede estacionar. No sé si todavía lo hagan, pero en este año a todos los vecinos les llevamos una despensa. Yo le hago la pregunta, hermano. Y usted viene y se estaciona en un lugar prohibido, usted nos apaga el foco que queremos alumbrar. Y si nos vamos a cambiar un día a otro lugar, vamos a establecer el reino de luz en ese lugar. Vamos a establecer el reino de amor con familias. Cuando yo fundé, y Dios nos trajo a fundar esta iglesia, era una calle sin muchos carros. Y yo dije, Señor, yo te pido algo santo, ¿verdad? Que nosotros traigamos. Yo quiero ver un montón de familias que entren con sus hijos, con su esposa, tomaditos de la mano, caminando. Que lleguen un montón de taxis, que lleguen un montón de visitaxis. En aquel tiempo no había visitaxis,
Pero yo digo que hagamos un caos aquí en la calle, de tantos carros que entran a este lugar. Que un día los peceros digan: pasamos por Filadelfia. En lugar de decir Perla Reforma, digan: pasamos por Ministerios Filadelfia. De tanta gente que va a convertirse a Cristo. Es nuestro deber alumbrar en esta ciudad. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Y le digo una cosa: yo creo que Dios nos va a llevar a Iztapalapa. Bueno, Iztapalapa queda de aquí, de la Texcoco a la otra calle, ¿verdad? Entonces, no muy lejos de aquí, para que no se entristezca. Estamos orando. Dios, nos vas a dar un terreno, ¿verdad? Porque vamos a dejar, ¿qué? Nazaret. Y escuche bien esto. Pero todo Nazaret supo que Jesús era un testimonio viviente. Así que este lugar va a ser un testimonio. Esos hermanitos, ¿verdad? Eran testimonio. Yo los veía salir, nunca hubo una mala respuesta, nunca hubo un enojo, nunca esto, nunca aquello. Ey, hermano, usted representa a la iglesia. Usted representa a Jesús. Usted tiene que bendecir aún a los vecinos gruñones que le maldigan. Bendígalos, ámelos. Póngase de pie. Mi pregunta: ¿es usted luz? Dile que está a un lado de ti: ¿eres luz o eres tinieblas? Si le dice tinieblas, conviértase en luz. Levante su mano los que son tinieblas. No, sí. Lo agarré en la movida. Levante su mano los que son luz. O los que quieran ser luz. Levante su mano y adore a Jesús. Le voy a leer solamente un versículo, que no quiero que lo busque, pero lo voy a leer porque se me estaba olvidando. Juan, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice, vamos a leer desde el 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz. Las tinieblas no van a prevalecer contra nosotros, contra ti. No va a haber la miseria eternamente en tu vida. No va a haber la enfermedad en tu vida. No va a estar las dolencias, no va a estar el desorden, el caos. Tienes que sentarte con tu familia. Tienes que sentarte con tus hijos y decirles: Padre o Madre, nosotros vamos a ser hijos de luz. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de caminar en luz. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no ser tinieblas y no dejar entrar las tinieblas. Y empezar a orar para desaparecer, o que ahí los hijos puedan reconocer: Padre, yo creo que yo pertenezco al reino de las tinieblas, pero hoy renuncio a ese reino de las tinieblas por mi rebeldía, por mi desorden. Y vas a llegar a tu casa y vas a empezar a meter todas las cosas en orden. Amén. Levante su voz y hable con el Padre. Vamos, no lo oigo. Amado Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, tú eres luz, Señor. Tú eres un Dios de orden, no eres un Dios de desorden. Tú eres un Dios de orden. Ayúdanos a meternos en el orden divino, en el orden del cielo, en el orden en la casa, en el orden de los trabajos, en el orden de la familia, en el orden, Señor, de hijos de Dios aquí en la iglesia. Queremos ser luz.
Señor, yo declaro que sea la luz en las familias. Declárelo. Sea la luz en mi casa, sea la luz en mi negocio, sea la luz en mi hogar, sea la luz en mi mente, sea la luz, sea la luz. Vamos, dígaselo. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Sea la luz, Señor. Sea la luz en mi casa. Que sea la luz. Señor Jesús, en ti está la vida. En ti está la luz, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la luz. Jesús, entra a mi corazón, dígaselo. Jesús, entra a mi casa. Establece tu reino, establece tu gobierno. Las tinieblas se deshacen, se quebrantan, se deshacen las tinieblas. En mi lámpara, declare los que son líderes. En mi lámpara se deshacen las tinieblas. Sea la luz en las lámparas, sea la luz en las lámparas. Sea la luz, sea la luz, sea la luz. Sea la luz. Vamos, profetice, declárelo para que se desvanezcan las tinieblas. Sea la luz en medio de tinieblas. Sea la luz. Sea la luz. Sea la luz, Señor. Que tu luz resplandezca. Sea la luz. Sea la luz. Vamos, 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 vamos. Que tu luz brille. Hágalo, en mi hágalo, hágalo. corazón. Se deshacen las tinieblas. Que tu luz brille en mi corazón. Escuche, todo padre o madre tome sus hijos y dígale: sea la luz sobre mi hijo, sea la luz en mi casa. Vamos, hágalo. Sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Vamos, Fabián, dilo a tu esposa. ¿Qué esperas? Sea la luz en mi casa, sea la luz en mi familia, sea la luz. Quiero ser luz, quiero ser luz, quiero ser luz, quiero ser luz. Vamos, vamos, dígale: sea la luz en mi hogar, sea la luz en mi casa.